¿Alguna vez te has preguntado cuántos secretos esconde el mundo en el que vivimos? Suscríbete a este canal y no te pierdas ningún dato o curiosidad increíble. 1. En la antigua Mesopotamia, los escribas utilizaban cañas afiladas para escribir en tablillas de arcilla húmeda. 2. En el antiguo Egipto, los obreros que construían las pirámides recibían cerveza como parte de su pago. 3. En la Roma antigua, las puertas de los templos de Jano solo se cerraban cuando el imperio estaba en paz total. 4. En la Edad Media, los médicos usaban sanguijuelas para tratar diversas enfermedades. 5. En el siglo XIX, los ricos en Inglaterra compraban piedras lunares pensando que curaban enfermedades. 6. En el Renacimiento, algunas pinturas tenían mensajes ocultos que solo se veían bajo ciertas luces. 7. En la antigua Grecia, los atletas competían desnudos en los Juegos Olímpicos como símbolo de pureza. 8. En la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense usó nativos navajos como operadores de códigos indescifrables. 9. En la Edad Media, algunos castillos tenían pasajes subterráneos secretos que llevaban a fuentes de agua ocultas. 10. En la Revolución Industrial, los niños eran empleados en fábricas para reparar máquinas mientras estaban en funcionamiento. 11. En la antigua Persia, los jardines eran diseñados para representar el paraíso según las creencias zoroastrianas. 12. En el siglo XVII, algunos relojes de arena contenían polvo de mármol en lugar de arena para mayor precisión. 13. En la antigua China, la tinta negra más fina se obtenía de hollín mezclado con resina de pino. 14. En la Roma antigua, las fuentes públicas servían también como lavabos comunitarios. 15. En la Edad Media, algunas espadas de caballeros eran bendecidas por sacerdotes antes de la batalla. 16. En la Primera Guerra Mundial, los soldados británicos usaban orina para neutralizar el gas cloro en el campo de batalla. 17. En el siglo XVIII, algunas personas usaban abanicos como códigos secretos de comunicación. 18. En la antigua Babilonia, las matemáticas se basaban en el sistema sexagesimal, el mismo que usamos para medir el tiempo. 19. En la Segunda Guerra Mundial, se entrenaron murciélagos para llevar explosivos a edificios enemigos. 20. En la antigua Grecia, algunas ciudades tenían leyes estrictas que castigaban el lujo excesivo. 21. En la Edad Media, los comerciantes de especias vendían pimienta a precios comparables al oro. 22. En el antiguo Egipto, los gatos eran tan valiosos que tenían sus propios cementerios. 23. En el siglo XIX, las momias egipcias se usaban para fabricar papel en Europa. 24. En la Edad Media, los barberos también eran cirujanos y realizaban amputaciones. 25. En la Roma antigua, algunas recetas incluían garum, una salsa de pescado fermentado extremadamente popular. 26. En la Segunda Guerra Mundial, la propaganda nazi intentó crear perros que entendieran comandos en alemán. 27. En la Edad Media, los libros eran tan valiosos que se encadenaban a los estantes en las bibliotecas. 28. En la antigua China, los emperadores tenían un probador de venenos que comía antes que ellos. 29. En la antigua Roma, algunos esclavos podían comprar su libertad si reunían suficiente dinero. 30. En el Renacimiento, los alquimistas intentaron convertir metales en oro con la piedra filosofal. 31. En la Revolución Francesa, los prisioneros eran obligados a llevar camisas rojas para su ejecución. 32. En la antigua Persia, las alfombras se consideraban obras de arte sagradas y eran enterradas con sus dueños. 33. En la Primera Guerra Mundial, las tropas usaban espejos periscópicos para mirar desde las trincheras sin exponerse. 34. En la Edad Media, los nobles usaban pelucas empolvadas para ocultar la calvicie causada por enfermedades venéreas. 35. En la antigua India, se desarrollaron técnicas de cirugía plástica hace más de 2000 años. 36. En la Segunda Guerra Mundial, algunos submarinos llevaban piscinas pequeñas para que la tripulación se ejercitara. 37. En la Roma antigua, los gladiadores comían una dieta especial rica en cebada y frijoles. 38. En la Revolución Industrial, las primeras fábricas de relojes creaban piezas a mano, lo que tomaba meses por reloj. 39. En el siglo XV, los navegantes portugueses usaban mapas con monstruos dibujados para marcar zonas peligrosas. 40. En el siglo XVIII, algunas mujeres de la nobleza llevaban vestidos tan grandes que no podían pasar por las puertas. 41. En la Edad Media, los mendigos a veces fingían enfermedades para recibir más limosnas. 42. En la antigua China, la pólvora se usaba inicialmente en fuegos artificiales antes de aplicarse en armas de guerra. 43. En la Primera Guerra Mundial, los soldados llevaban cartas en botellas como mensajes de despedida en caso de morir. 44. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis tenían planes de construir un rayo de la muerte basado en energía solar. 45. En la Roma antigua,
Los ciudadanos usaban esponjas en lugar de papel higiénico. 46. En la antigua Babilonia, se registraron los primeros contratos de arrendamiento en tablillas de arcilla. 47. En el siglo XVII, la gente creía que dormir con una cebolla bajo la almohada protegía contra enfermedades. 48. En la Edad Media, los alquimistas buscaban una sustancia llamada elixir de la vida para la inmortalidad. 49. En la antigua Grecia, las mujeres ricas usaban maquillaje hecho de polvo de plomo, sin saber que era tóxico. 50. En la Roma antigua, algunos emperadores adoptaban a sus sucesores en lugar de elegir herederos biológicos. 51. En la Segunda Guerra Mundial, los británicos crearon una operación falsa para hacer creer a los nazis que invadirían Grecia. 52. En la antigua China, algunos emperadores dormían en camas hechas de jade por sus supuestas propiedades curativas. 53. En la Revolución Francesa, los relojes públicos se modificaron para contar 10 horas por día en vez de 12. 54. En la Edad Media, algunas ciudades tenían verdugos oficiales que vivían apartados de la sociedad. 55. En la Roma antigua, los mosaicos de las casas a veces contenían insultos contra los visitantes indeseados. 56. En el siglo XIX, los médicos usaban mercurio para tratar la sífilis, sin saber lo peligroso que era. 57. En la Edad Media, algunas armaduras incluían plumas decorativas para intimidar al enemigo. 58. En el antiguo Egipto, los sacerdotes se afeitaban todo el cuerpo para evitar piojos. 59. En el Renacimiento, los artistas escondían autorretratos en grandes frescos de iglesias. 60. En la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron tanques inflables para engañar a los enemigos. 61. En la antigua Roma, las cenas de lujo incluían platos exóticos como lenguas de flamenco. 62. En la Edad Media, algunos castillos tenían escaleras diseñadas para dificultar el acceso a invasores. 63. En la antigua China, los guerreros llevaban amuletos de jade para atraer buena suerte en batalla. 64. En la Primera Guerra Mundial, se usaron proyectores de sonidos falsos para confundir a los enemigos. 65. En el siglo XVIII, los viajeros llevaban relojes solares portátiles para orientarse. 66. En la Roma antigua, las piscinas eran calentadas con sistemas de calefacción subterránea. 67. En la Revolución Industrial, las fábricas textiles tenían horarios tan largos que los trabajadores dormían en ellas. 68. En la Edad Media, los constructores de catedrales a menudo dejaban marcas secretas en las piedras como firma. 69. En la Segunda Guerra Mundial, algunos aviones aliados llevaban ilustraciones de tiburones para intimidar a los enemigos. 70. En la antigua India, los matemáticos desarrollaron el concepto del número 0 siglos antes de que llegara a Europa. 71. En la Roma antigua, algunos emperadores decretaban días festivos con juegos y banquetes para calmar al pueblo. 72. En el siglo XVI, algunos barcos mercantes usaban espejos para comunicarse con señales de luz en el mar. 73. En la Edad Media, los médicos creían que las enfermedades podían ser transmitidas por el mal olor del aire. 74. En la antigua Persia, los mensajeros reales podían recorrer hasta 300 kilómetros en un solo día cambiando de caballo. 75. En el Renacimiento, algunos nobles llevaban perfume en esferas de metal para contrarrestar los malos olores de la ciudad. 76. En la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron submarinos de bolsillo para misiones de espionaje. 77. En la antigua China, los burócratas eran evaluados por su caligrafía, ya que una mala escritura se consideraba falta de disciplina. 78. En la Primera Guerra Mundial, se usaron maniquíes en las trincheras para atraer disparos enemigos y revelar su ubicación. 79. En la Roma antigua, las carreras de cuadrigas en el Circo Máximo podían atraer a más de 150.000 espectadores. 80. En la Edad Media, los monasterios europeos eran los principales centros de producción de cerveza y vino. 81. En el siglo XIX, algunos médicos experimentaban transfusiones de sangre entre diferentes especies animales. 82. En la Revolución Francesa, los relojes en París fueron modificados temporalmente para marcar 10 horas por día. 83. En la Segunda Guerra Mundial, se entrenaron perros para llevar explosivos debajo de los tanques enemigos. 84. En la antigua Babilonia, los contratos de matrimonio incluían cláusulas sobre la cantidad de hijos esperados. 85. En el siglo XVIII, los marineros británicos descubrieron que consumir limón prevenía el escorbuto, salvando miles de vidas. 86. En la antigua Grecia, los médicos usaban ventosas para tratar enfermedades y dolores musculares. 87. En la Edad Media, las brujas acusadas eran obligadas a caminar sobre brasas ardientes como prueba de inocencia. 88. En el siglo XIX, los ricos viajaban con camas portátiles que incluían un colchón y una estructura de madera plegable.
89. En la Roma antigua, las mascotas más populares eran hurones y pequeños monos. 90. En el antiguo Egipto, las pelucas eran comunes tanto en hombres como en mujeres, hechas de cabello humano y fibras vegetales. 91. En la Primera Guerra Mundial, los soldados a veces usaban cascos capturados del enemigo debido a su mejor protección. 92. En la Edad Media, algunos puentes tenían capillas en el centro donde los viajeros podían detenerse a rezar. 93. En la Segunda Guerra Mundial, los pilotos de combate recibían mapas de tela en caso de ser derribados en territorio enemigo. 94. En la antigua China, las cometas se usaban en tácticas militares para enviar señales a larga distancia. 95. En el Renacimiento, algunos médicos usaban pólvora y fuego para cauterizar heridas de bala en el campo de batalla. 96. En la Roma antigua, los grandes banquetes incluían vomitorios, salas donde los invitados podían vaciar el estómago para seguir comiendo. 97. En la Edad Media, se creía que el color de la ropa reflejaba la personalidad y el estado emocional de quien la usaba. 98. En el siglo XVIII, algunos barcos de expedición llevaban vacas a bordo para garantizar leche fresca en largos viajes. 99. En la Primera Guerra Mundial, se usaron globos aerostáticos para vigilar movimientos enemigos desde el cielo. 100. En la Segunda Guerra Mundial, los paracaidistas aliados usaban silbatos especiales para identificarse entre sí tras aterrizar. Ahora que conoces estos datos increíbles, dime, ¿cuál fue el que más te sorprendió? Si quieres seguir aprendiendo cosas que desafían la lógica y expanden tu mente, suscríbete al canal y activa las notificaciones.